Bueno amigos, vamos a iniciar con el análisis de la quiniela 2295. Casillero número 1, Tijuana contra Guadalajara. De los últimos 16 juegos, 5 victorias de Tijuana, 3 empates y 8 victorias del Guadalajara. En sus últimos 3 enfrentamientos, una victoria del Guadalajara, una victoria de Tijuana y un empate. En la tabla de posiciones, Tijuana es séptimo y Guadalajara es 16º. En este casillero vamos a optar por la localía. Casillero número 2, Cruz Azul contra Toluca. De los últimos 17 juegos, 6 victorias del Cruz Azul, 6 empates y 5 victorias de los Diablos. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 empates y una victoria del Cruz Azul. En la tabla de posiciones, Cruz Azul es tercero y Toluca es quinto. En este casillero vamos a optar por la localía. Casillero número 3, Atlas contra América. De los últimos 18 juegos, 4 victorias del Atlas, 3 empates y 11 victorias del América. En sus últimos 3 enfrentamientos, todos han sido victorias del América. En la tabla de posiciones, América es cuarto y Atlas es 15º. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 4, Mallorca contra Celta de Vigo. De los últimos 10 juegos, 4 victorias del Mallorca, 3 empates y 3 victorias del Celta. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias del Celta y un empate. En la tabla de posiciones, Celta es 18º y Mallorca es 20º. En este casillero vamos a optar por un empate y la visita. Casillero número 5, Crystal Palace contra Nottingham. De los últimos 7 juegos, 3 victorias para el Nottingham, 4 empates y 0 victorias para el Crystal Palace. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 empates y una victoria del Nottingham. En la tabla de posiciones, Nottingham es quinto y Crystal Palace es 10º. En este casillero vamos a optar por el empate y la visita. Casillero número 6, Everton contra Brighton. De los últimos 15 juegos, 7 victorias del Everton, 3 empates y 5 victorias del Brighton. En sus últimos 3 enfrentamientos, una victoria del Everton, una victoria del Brighton y un empate. En la tabla de posiciones, Brighton es octavo y Everton es 14º. En este casillero vamos a optar por la localía. Casillero número 7, Unión Berlín contra Stuttgart. De los últimos 13 juegos, 3 victorias del Unión, 6 empates y 4 victorias del Stuttgart. En sus últimos 3 enfrentamientos, un empate y 2 victorias del Stuttgart. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 8, Toulouse contra Brest. De los últimos 8 juegos, 0 victorias del Toulouse, 3 empates y 5 victorias del Brest. En sus últimos 3 enfrentamientos, todas han sido victorias del Brest. En la tabla de posiciones, Toulouse es segundo y Brest es 9º. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 9, Lille contra Mónaco. De los últimos 15 juegos, 5 victorias de Lille, 5 empates y 5 victorias del Mónaco. En sus últimos 3 enfrentamientos, una victoria de Lille, un empate y una victoria del Mónaco. En la tabla de posiciones, Mónaco es primero y Lille es 9º. En este casillero vamos a optar por un triple. Casillero número 10, Telstar contra Boldenham. De los últimos 11 juegos, una victoria del Telstar, 4 empates y 6 victorias del Boldenham. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias del Boldenham y un empate. En la tabla de posiciones, Boldenham es 12º y Telstar es 16º. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 11, Bragantino contra Fluminense. De los últimos 13 juegos, 3 victorias del Bragantino, 3 empates y 7 victorias del Fluminense.
En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias del Fluminense y un empate. En la tabla de posiciones, Fluminense es octavo y Bragantino es noveno. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 12, Vasco da Gama contra Corinthians. De los últimos 11 juegos, una victoria de Vasco, 2 empates y 8 victorias de Corinthians. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias de Corinthians y una de Vasco. En la tabla de posiciones, Corinthians es 14º y Vasco es 16º. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 13, Salt Lake contra Minnesota. De los últimos 20 juegos, 2 victorias de Salt Lake, 11 empates y 7 victorias de Minnesota. En sus últimos 3 enfrentamientos, una victoria de Minnesota y 2 empates. En la tabla de posiciones, Minnesota es sexto y Salt Lake es 20º. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 14, Panetolicos contra Atromitos. De los últimos 23 juegos, 7 victorias del Panetolicos, 4 empates y 12 victorias del Atromitos. En sus últimos 13 enfrentamientos, 2 victorias del Atromitos y una victoria del Panetolicos. En este casillero vamos a optar por la visita. Nuestra quiniela queda de la siguiente manera: casillero 1 local, casillero 2 local, casillero 3 visita, casillero 4 empate visita, casillero 5 empate visita, casillero 6 local, casillero 7 visita, casillero 8 visita, casillero 9 triple, casillero 10 visita, casillero 11 visita, casillero 12 visita, casillero 13 visita y casillero 14 visita. Espero y tengamos suerte en nuestro fin de semana 22.95.